35.500 hectáreas en un solo fin de semana. Son las primeras estimaciones de esta ola de incendios. A esta hora los equipos de extinción siguen trabajando en 37 fuegos que, aunque bajo control, siguen ardiendo. Mientras tanto, siguen también las investigaciones. La Fiscalía investiga si grupos organizados causaron el caos en los últimos días. Creen que no se trata de simples autores ocasionales con perfiles ya conocidos. En Vigo, la Guardia Civil detenía esta mañana a un hombre por provocar un incendio en Os Blancos este pasado domingo cuando estaba asando chorizos. Ardió 1 hectárea, pero las llamas quedaron a solo 300 metros de las viviendas. ¿Qué tal? Buenas noches. El detenido que trabajaba en los juzgados de Vigo es además reincidente porque ya había sido arrestado por otra imprudencia similar, en este caso quemando rastrojos. ¿Y ahora qué? Esta es la pregunta que se hacen los comuneros tras los incendios. Hay comunidades de montes que están totalmente arrasadas. Aunque también han ardido arces o castaños, el resultado no es el mismo que en aquellos puntos donde solo había eucalipto. Los comuneros urgen a replantearse la política forestal de Galicia. Ellos tampoco se escapan de las críticas. ¿Estaban los montes que dependen de su gestión todo lo limpios que deberían? Os nosos montes están ordenados e estaban limpios. Eu sempre dicía, eu en Vigo estamos relativamente tranquilos porque temos os montes cuidados, pois nada. É evidente que a política forestal ten que levar un cambio. Se hai un lume e tendes que escapar por un camiño con eucaliptos, un camiño con carballos, por onde escapades? Lo sucedido estos días nos deja imágenes insólitas e historias dignas de contar. Por suerte, también en positivo. Por ejemplo, la de los vecinos de Ermida, en Pazos de Borbén. Se salvaron de las llamas escondiéndose en su iglesia. En Asneves echaron mano de bodegas e incluso de la playa fluvial. Ayer nos sorprendía la historia que contaba un agente de la Policía Nacional. Él y otros compañeros se quedaron atrapados por el fuego que estaba sonando Chandebrito, en Nigrán. Ante la gravedad de la situación, algunos policías llamaron a sus familias para despedirse e incluso desenfundaron sus armas para no morir quemados. En esa carta, el agente pide perdón a los familiares de las víctimas. Dice que no pudieron hacer nada más. Hoy ampliamos esta historia con uno de sus compañeros. ¿Se imaginan el monte ideal en el que los incendios apenas tengan incidencia? El fuego puede ser inevitable, pero sus consecuencias no. Le hemos preguntado a 2 expertos qué cambiarían para reducir al máximo los efectos de las llamas. El monte quizás ideal es en el que esté bien aprovechado y en el que sus propietarios obtienen una serie de beneficios. El monte ideal es el monte que produce. Eso significa que estamos pendientes de él, cuidando de él, reduciendo esa biomasa vegetal o, mejor aún, utilizando esa biomasa vegetal que va a arder en un recurso para producción de carne, setas, plantas medicinales, pequeños frutos. En política nacional, todo el mundo pendiente de los movimientos de Carles Puigdemont. A estas horas, a pocas horas de agotarse el plazo, el gobierno se mantiene firme. O vuelve a la legalidad o se aplicará el artículo 155. Sería la primera vez que sucede, así que nadie conoce con exactitud sus consecuencias. Desde luego, las declaraciones de hoy del bloque soberanista apuntan a que el gobierno no va a dar ni un paso atrás. Desde esta mañana no hay incendios sin control en Galicia. En las últimas horas se han dado por extinguidos los focos de Cotobade y Salvaterra y los medios de extinción trabajan a estas horas en otros 37 fuegos que se dan por controlados. Según las primeras estimaciones de la Xunta, este fin de semana se han quemado más de 35.000 hectáreas, una cifra a la que habría que sumar las 12.600 hectáreas que se habían quemado hasta este mes de octubre. La cifra es más del doble de lo que ardió el año pasado, pero sigue lejos de la devastación de 2006, año en el que Galicia perdió casi 96.000 hectáreas de monte por culpa de los incendios. Un hombre ha sido detenido hoy acusado de prender un fuego el pasado domingo en una finca familiar de Os Blancos, en Ourense.
Todo indica que se trató de una imprudencia al estar las quemas totalmente prohibidas. Según el alcalde de la localidad, el arrestado estaba asando chorizos. El fuego quemó solo 1 hectárea, pero se quedó a apenas 300 metros de las casas. El detenido de 55 años es además reincidente porque ya había sido detenido por una quema de rastrojos. En este caso, la detención se produjo gracias a la colaboración ciudadana. El hombre, que trabaja en un juzgado de Vigo, se enfrentó a los agentes de la Guardia Civil cuando acudió a la citación en dependencias oficiales, además acompañado de su perro. Fue reducido por 4 agentes y trasladado a un centro sanitario para dejar constancia del episodio. La Fiscalía, mientras tanto, ha anunciado la apertura de diligencias de investigación penal. Quieren aclarar si hubo una planificación coordinada. El Ministerio Público cree que la forma y las zonas en las que se produjeron los incendios apuntan a una actuación que va más allá de los simples autores ocasionales con perfiles ya conocidos por la justicia. Los agentes dedicados a la investigación y a la búsqueda de incendiarios trabajan desde hace meses con una nueva herramienta informática. Basándose en los datos recopilados de condenados por incendios forestales, han elaborado 4 perfiles concretos. Son estos. Hace solo unos días este joven, el que van a ver, brigadista de Lobios, entraba en prisión acusado de haber provocado 6 incendios forestales en esa zona. Él llegó a reconocer la autoría de 3. Pues bien, hoy podemos leer en La Voz de Galicia que el joven de 21 años, que en uno de esos fuegos, el de San Martiño de Araúxo, incluso participó en la extinción. Confesó ante la Guardia Civil que usaba un mechero y que lo hacía por dinero, dejándole en libertad la persona que le pagaba para que eligiese las zonas. ¿Saben cuánto le pagaron por 2 fuegos? Entre 50 y 150 euros. Los comuneros empiezan a hacer balance del desastre. En la parroquia viguesa de San Andrés de Comesaña, en Vigo, ha ardido el 100% del monte. Solo se han salvado unas pequeñas islas en las que tenían frondosas como el castaño. Para los comuneros esta puede ser ahora una de las alternativas y también preguntarse qué ha fallado en la ordenación forestal. Después de la tempestad no viene la calma. El paisaje lunar de los montes invita a todo menos a relajarse. Mirar arder o monte, estar chorando, non o fixo nunca. O algún incendio alguna vez, pero non ten nada que ver con isto. No han faltado las voces críticas con los comuneros. Los de Vigo aseguran que estaba todo bajo control. Aún así, no fue suficiente. Eu sempre dicía, en Vigo estamos relativamente tranquilos porque temos os montes cuidados, temos un montón de pistas de acceso, as pistas limpias, sendeiros locais en todas elas. Pois nada, chegou o 15 de outubro, en 7 horas arrasou as 4 parroquias de Vigo. Os nosos montes están ordenados e estaban limpios. Isto había que tratarlo como tema terrorista, porque é terror. Los montes de la parroquia viguesa de Comesaña se han calcinado al 100%. Para nós é unha ruína. Sobre todo rabia. É o sentimento que ten. Solo han sobrevivido pequeñas islas de frondosas autóctonas como el carballo o el castaño. O lume pasa, pero o dano que fai é menor. Habrá que plantar frondosas a ambos lados das pistas, que de alguna maneira o recolles a lei, pero non se está facendo cumplir. En otra parroquia de Vigo, Coruxo, de las 250 hectáreas que tienen de monte,
Calculan que han ardido 200, las del monocultivo de eucaliptos. Solo se han salvado las que tenían. Aquí temos castiñeiro, temos carballo, temos arces. Después del desastre del domingo, Rubén lo tiene más claro. Se hai un lume e tendes que escapar por un camiño con eucaliptos, un camiño con carballos, por onde escapades? E ao final, cando dependía a vida dun, todos escapaban polo camiño de carballos. Todo quemado. En apenas 2 días, sus vídeos explicando esta diferencia se han hecho virales. Isto é un cortalumes verde. Penso que se mira mellor con imágenes. Aunque hay expertos que cuestionan la cualidad pirófita del eucalipto, sobre la práctica viven esto. Toda a parcela de eucalipto de aí abaixo, ata onde chega a vista, está totalmente arrasada, pero xa da parte de arriba vemos que non só os carballos, sino todo o que hai por debaixo dos carballos está completamente verde. E na parte de arriba do monte, onde empezan de novo a ver eucaliptos, pois volve a estar todo totalmente queimado. Aún así, no es un consuelo. Habíamos apostado por un modelo que sí que buscaba o equilibrio entre ecoloxía e economía. Hay que empezar de cero. É evidente que a política forestal ten que levar un cambio. Un momento para replantearse todo lo hecho hasta ahora. La Unión Federal de Policía ya ha solicitado que se condecore a los 16 agentes de policía que se quedaron atrapados en Chandebrito, en Nigrán, algunos durante horas. Una demanda que surge a raíz de la carta que se hacía pública ayer y que les mostrábamos. El escrito de un agente que pedía perdón a las familias de las víctimas. Decía no haber podido ayudarlas más e incluso relata cómo la situación llegó a ser tan dramática que hubo agentes que llamaron para despedirse de sus familias. Incluso se plantearon quitarse la vida con su arma en el caso de que las llamas se echasen sobre ellos. Nos vamos a Vigo en directo, son las 9:11. Agustín Vigo, portavoz de la Unión Federal de Policía. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Entiendo que la motivación de esta carta es transmitir la frustración que siente un policía cuando en una parroquia como Chandebrito quedaban atrás la vida de 2 mujeres, ¿no? Efectivamente, nosotros cuando vamos a realizar un servicio pretendemos que siempre el servicio finalice de la mejor manera posible y que una persona o varias personas pierdan la vida para nosotros es durísimo, muy difícil de aceptar. Agustín, estos compañeros se quedaron algunos atrapados durante horas. Claro, horas, pero ¿de cuánto tiempo estamos hablando? Pues estamos hablando de más de 3 horas, casi 4 horas, desde las 8:30 en adelante hasta casi la 1 de la madrugada. Porque entiendo que ellos, claro, estaban intentando buscar vías de salida para la población en un momento que el fuego estaba en una virulencia espectacular, ¿no? Sí, efectivamente. Ellos llegaron a la parroquia de Chandebrito alrededor de las 6 de la tarde e iniciaron lo que es el desalojo y ayuda a los vecinos. Fue complicado porque había vecinos que no se querían marchar, gente que hasta última hora no quería salir y alrededor de las 8:30 se dieron cuenta que su estancia allí ya se hacía imposible. Las llamas alcanzaban muchísima altura y se mandaron 3 vehículos Z en avanzadilla con una especie de motobomba para abrir camino hacia Camos. Estos vehículos a duras penas consiguieron salir por Camos y se le fundieron plásticos, se le bombaron las chapas de los vehículos, alcanzaron los 90 grados de temperatura y cuando le dieron para que el resto de los compañeros, los otros 5 vehículos, siguieran el camino y estos iniciaron el camino a escasa distancia. Cuando ya habían iniciado el camino tuvieron que dar marcha atrás porque las lenguas de fuego cortaron la carretera y al darse la vuelta se encontraron, porque hay que tener en cuenta que la visibilidad era de escasos 20-30 centímetros, no sería más allá, se encontraron con una quincena de vehículos que los iban siguiendo. El desconcierto fue tremendo porque la gente sabía que para atrás no podía volver y la policía le estaba diciendo que para adelante tampoco. Entonces se les fue convenciendo como buenamente se pudo y se fue hacia la zona más descampada posible. Allí se hizo como una especie de parapeto con los vehículos policiales en el exterior y los de los civiles en el interior y se esperó a lo que pudiera pasar, o quedarse allí o salir. Se esperó, insistimos, horas de angustia. ¿Qué os han contado esos agentes, Agustín? ¿Qué se les pasó por la cabeza? Bueno, pues se le pasó de todo. De hecho, comunicaban a través del equipo de transmisiones a la sala del 091, las llamadas de auxilio eran agónicas, que nos quedamos aquí, que no salimos. En algunos casos incluso comencé a llamar a sus familias porque estaban convencidos de que no salían de allí y alguno pues estaba dispuesto antes de morir quemado con los dolores que produce eso, pues acabar antes. O sea, llegó un momento que no veían salida de
de ningún tipo. Claro, Agustín, ellos estaban trabajando en una zona que le corresponde a la Guardia Civil. Yo no sé si esto es normal, que la Policía Nacional o se tiene que dar una enorme emergencia para que acuda a socorrer a la población en estos casos. A ver, nada de lo que ocurrió la noche del domingo es normal. Normalmente, como bien dices, es la parroquia de Chan de Brito pertenece a demarcación de la Guardia Civil, a Nigrán. Lo que pasa es que ante la fuerza del fuego, la tal, se fue a ayudar a donde fuera necesario. Nos dirigimos allí porque allí era el sitio donde se nos pedía ayuda y dentro de nuestras posibilidades, porque nosotros no somos expertos en incendios, lo nuestro es seguridad ciudadana, pues ayudamos como buenamente pudimos. Agustín, ¿nos puedes decir hasta dónde tú sabes y dónde puedes, cómo se encuentran estos agentes que vivieron esa experiencia pues tan sobrecogedora? Pues se encuentran con la moral bastante baja, muchos están trabajando porque muchos de ellos fueron fuera de sus horas de servicio voluntarios a apagar los fuegos. De hecho, normalmente la plantilla de Zetas de Vigo suele ser 5 y ese día se subió a 35. El número de voluntarios fue excepcional, sobrepasó las capacidades de la comisaría, todo el mundo estaba dispuesto a ayudar y hay un sentimiento de frustración muy grande porque lo pasaron muy mal y si por lo menos haberlo pasado mal hubiera servido para que no muriera nadie, pues digamos que valdría un poquito la pena. Agustín Vigo, muchas gracias por traernos en tu voz esta historia que han vivido tus compañeros. Hemos de decir desde aquí que por suerte, a pesar de la angustia, terminó bien. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Seguimos, nos vamos a Ponte Caldelas. Las llamas llegaron allí literalmente a la puerta de unas instalaciones en concreto de las cuadras de un picadero con más de 100 caballos en el interior. Esta es la carretera que conduce a la hípica Amazonas. El domingo era imposible circular por aquí. Los dueños de los animales, aunque quisieran ayudar, no podían acceder a esta zona. Dentro del picadero, los dueños consiguieron reunir a todos los animales lo más lejos que pudieron de las llamas, enfriando a su vez la pista con mangueras. 3 de los caballos acabaron saliendo de las instalaciones asustados. Una de ellas es este ejemplar que ven, se llama Victoria. Cuando la encontraron, tenía quemaduras en los ojos, apenas puede ver y su piel, dice su dueño, que todavía desprende calor. Aquí pasou no 2006, o que pasa que un incendio, o que pasa que donos tempo a sacar os cabalos porque veu lentamente o fuego, e tiñamos aquí moitos medios, había xente aquí, amigos, que colaboraron e sacámonos todos, pero é que desta vez non deu tempo a nada, isto foi como se fose un flash, nos colleu aquí solos. A xente chamaba e queríanos botar unha man, pero era imposible porque estaban as carreteras cortadas. E sabedes si ve ou non? Algo ve, pero moi poquinha cousa. Móvese polo olfato, polo instinto. E parece que se acerca un, non? Sí, claro, porque ten dolor e sabe que sempre se lle fai algo. E decíasme antes, a piel tocaslle e notas... Que está queimada. Miremos a donde miremos, a lo largo y ancho de Galicia, las imágenes son impactantes. A Serra dos Ancares ha sido una de las grandes afectadas. Daño ambiental sumado al de todos aquellos que se quedaron sin casa. Los imponentes muros del monasterio de Oseira ni siquiera consiguieron salvar a sus monjes de tener que huir a toda prisa. Los helicópteros apagan los últimos focos y refrescan una zona que ha quedado completamente arrasada por las llamas. Pertenece a la Sierra de los Ancares, en Lugo, con un gran valor ecológico. Aún humeantes están los miles de árboles centenarios devorados por el fuego. En la aldea de San Martín, coches y motos calcinados por el camino. Nadie recuerda algo parecido. Con 50 años que tengo, nunca recuerdo esto. En Pazos de Borbén, en Pontevedra, Juan Carlos y su familia vuelven a casa. Él se quedó a luchar contra las llamas y obligó a su mujer a huir con su hija lejos del pueblo. Así ha quedado la cubierta, donde tenían toda la ropa de la pequeña. Las chismas de los coches de la niña de los carritos que lleva atrás. Mejor suerte vivieron en Oseira. Los 23 monjes de este monasterio fueron evacuados por la cercanía del fuego. Aquello ya se puso todo negro y ya pues evacuamos, salimos pitando. Una joya arquitectónica del barroco que logró salvarse de las llamas. Los últimos días han dejado en Galicia mucha tristeza, pero también historias increíbles, por suerte con final feliz. Es el caso de los vecinos de Hermida, en Pazos de Borbén. Se escondieron en su iglesia para protegerse de la virulencia del fuego. En Asneves echaron mano de las bodegas e incluso un matrimonio mayor se refugió en una playa fluvial. El fuego cercaba la aldea. Por todas partes, pero por todas. Yo creí que ardía todo. No había por dónde ni cómo escaparse hasta que alguien tuvo una idea providencial.
Aquí nos metimos. En la iglesia de la Ermida, 30 vecinos protegidos por sus gruesos muros de piedra, inmunes al fuego. Para el humo, empezamos a meter toallas debajo de la puerta. Hubo acopio de mantas y comida y hasta juguetes para que los niños se distrajeran, pero ni por esas. Chorando, gente chorando. ¡Oh! Eso fue horrible. Al final la noche pasó y los que quedaron fuera salvaron las casas, así que Lino puede ya respirar de alivio. Igual que esta iglesia sirvió de refugio la bodega de la casa de Manuel. Afortunadamente no hubo ninguna víctima personal. Y parece un milagro porque el fuego devoró el 90% del municipio de Asneves. A María y a Celestino les acechaba de muy cerca. Yo sentí la muerte. Así que bajaron lentos pero valientes este sendero hasta llegar al río. En aquellas piedras. En la playa fluvial, al raso pero juntos y a salvo del fuego, consiguieron burlar. De momento estamos salvados. Un destino trágico. ¿Es posible un monte ideal en el que el fuego apenas tenga incidencia y que no haya que lamentar graves incendios como los que estamos aún viviendo? Seguramente evitarlos sea imposible, pero minimizar sus efectos no. Arden igual unos árboles que otros. ¿Qué se debe hacer ahora, por ejemplo, en Galicia, con una superficie quemada? El monte quizás ideal es en el que esté bien aprovechado y en el que sus propietarios obtienen una serie de beneficios. El monte ideal es el monte que produce, el monte del que somos capaces de obtener muchos productos. Eso significa que estamos pendientes de él, cuidando de él, reduciendo esa biomasa vegetal o, mejor aún, utilizando esa biomasa vegetal que va a arder en un recurso para producción de carne, setas, plantas medicinales, pequeños frutos. El eucalipto tiene una particularidad que hace que en cierta medida se vean incrementados los incendios en esas plantaciones, y es el hecho de que transmite mucha luminosidad al sotobosque y eso favorece que haya una gran cantidad de matorral. Se promueve por el fuego, es una especie pirófita, a la que gusta el fuego, por decirlo de alguna forma. Tiene cierta facilidad a arder. La acumulación de ese combustible vegetal pues lo hace más propenso a sufrir incendios en comparación con otras especies que tienen un contenido en humedad más alto. Es fácil de ver cuando nosotros estamos en verano, nos gusta ir debajo de una carballeira, sentimos frescor, eso reduce el riesgo de incendios. Sin embargo, no vamos a un eucaliptal, sentimos calor. Eso aumenta el riesgo de incendios. Los incendios se repiten en las mismas zonas y como consecuencia los suelos se encuentran ya muy degradados. En esas zonas de suelos degradados no entra cualquier especie. Es posible que queramos plantar castaño, esos suelos por la degradación que ya tienen no tengan capacidad para soportar castaños. El eucalipto tiene desventajas, pero también tiene ventajas. Se desarrolla muy bien en zonas muy pobres. La técnica que se ha utilizado y que funciona es la cubrición con paja, pero también con restos de poda triturados. Tenemos que evitar que unas lluvias más o menos intensas arrastren ese suelo y se pierda el sustrato que necesitamos para que se desarrollen las plantas. En principio, como buena idea, sería el hacer siembra con especies anuales. Especies anuales además de crecimiento rápido, los cereales, el centeno, el trigo, la cebada. Tras la comparecencia ayer de la conselleira de Medio Rural en el Parlamento, hoy preguntas al presidente en la sesión de control. No durante estos incendios. Gracias. Al inicio se guardaba un minuto de silencio por las víctimas mortales, esas 4 personas que morían el domingo en estos fuegos. En la sesión se produjeron muchos momentos de tensión, dado que no estaba prevista la alteración del orden del día. De hecho, el presidente de la Cámara, Miguel Santalices, tuvo que reconducir el debate en numerosas ocasiones. BNG y En Marea presentaron sus cuestiones igualmente y Feijóo prometió un pleno extraordinario centrado en materia forestal después de que el Grupo Socialista se lo pidiese. Ten a miña palabra de que o BNG nunca vai utilizar as víctimas dos lumes para facer campaña electoral como fixo vostede. Silencio, por favor. Ten a miña palabra, señora Pontón, señora Pontón. Frágolle e remato, no, perdone, señor presidente, unha dobre proposta. No, silencio, fora do tempo, por favor. Señora Pontón, a pregunta. Nos queremos transparencia, unha comisión especial que estude e investigue a xestión da vaga de lumes e un cambio señora de rumbo Pontón, na política terminou o seu forestal. tempo. Sigue vostede insistindo en que había precariedade de medios, e iso é falso. Porque o día 9 de outubro se prorrogaron os 436 brigadistas.
Cando finalizaban os contratos o 12 de outubro, a seguinte tanda prorrogáronse a partires do 13 de outubro. Hai unha gran diferencia, señoría. Eu sempre estou no mesmo lugar. Podo cometer erros, sin dúbida, pero nunca direi que a culpa é de un partido político que está detrás dos lumes forestais. Formule vostede a súa Señor presidente, xa lle digo que vamos presentar unha queixa formal diante da mesa e eu espero que o señor Feijóo, despois desta representación que fíxose aquí, que se aveña a un pleno extraordinario a semana que ven na Cámara para falar de incendios todos os grupos nas mesmas condicións. En canto fagamos todos os danos e teñamos as propostas e as respostas a todas as preguntas, por suposto o presidente da Xunta comparece na Cámara e eu pedín a miña comparecencia para o pleno que corresponde. A pregunta é clara, que teria pasado se non chega a chover? Pois formula a Porque pregunta. cando a CRTVG non informa de como protexerse dos fumes, se produce unha intoxicación da xente con máis facilidade. E esa intoxicación ten repercusión no sistema sanitario. Gracias, señor Villares. Está entendido. Está entendido. Vai sobre os servicios sanitarios. Resposta do señor presidente. Silencio, Estuvemos traballando, silencio. por suposto, todos os hospitais, o 061, de todos os servicios de coordinación, e non hai ninguna persona que quedara desatendida en ningún instante. Pidieron ayuda y no la obtuvieron. Es la reclamación de la FEGAM, la Federación Gallega de Municipios, que ha emitido una queja para recordar que el pasado mes de junio solicitaron fondos para limpiar las franjas de protección y dicen no la obtuvieron. Según denuncian ahora públicamente, la Xunta solo les recordó lo que dice la ley, es decir, que la tarea recae sobre los propietarios y sobre los concellos de forma subsidiaria. En política nacional, a esta hora, ni una convocatoria de autonómicas parece que podría salvar a Puigdemont de la aplicación del artículo 155. Se acaba el plazo para que el presidente vuelva a la legalidad, pero Puigdemont no ha reculado lo más mínimo. Esta mañana en el Congreso, reproches a Rajoy por no plegarse al diálogo que le está ofreciendo el Gobierno. Día muy gris, a 24 horas de que se cumpla el plazo, Rajoy pide al partido de Puigdemont. Deberían hacer un esfuerzo para convencer al señor Puigdemont de que no cree más problemas de los que cree, porque si no va a obligar al Gobierno pues, a tomar decisiones que sin duda alguna sería mejor no hacerlo nunca. Eso a lo que el presidente no quiere llegar es el 155. No va a resolver el contencioso. Es un error, un grave error, por cierto, de aplicación efectiva, más que dudosa y difícil. Hoy en el Parlamento se dan lecciones de democracia. ¿Qué imagen da cuando no quiere aceptar reunirse con un presidente elegido democráticamente? Usted me puede preguntar aquí sobre el tema, pero en Cataluña se ha cerrado el Parlamento. No dejan hablar a la oposición. No pueden preguntarle a Puigdemont si ha declarado o no la independencia. Sobre eso sigue sin haber respuesta, así que volvemos a lo de la democracia. De demócrata a demócrata, que paren máquinas y que se establezcan conversaciones bilaterales. Señorías, se lo digo una vez más. Y está la presidenta del Congreso muy enfadada. Retiren los carteles, señorías. Diputados de Podemos, Esquerra y PDeCAT sacan carteles exigiendo la libertad de Cuixart y Sánchez. Y ahí tienen a Errejón escenificando unas esposas. Gobierno de concentración para Cataluña. Rajoy se marcha, sigue sin soltar prenda de plazos y medidas si a partir de mañana activa el 155. Menos de 24 horas para la aplicación del 155, no parece que en los planes de Puigdemont esté dar marcha atrás. Lo confirman sus socios en el Gobierno, Esquerra y especialmente la CUP, que instan con esta campaña a proclamar ya la República, sin ni siquiera votarlo en el Parlamento. Nosotros entendemos que una comparecencia del presidente en el Parlamento ya servía para proclamar la República. La ley del referéndum no especifica que tenga que ser con una votación. Al Parlament no li correspon rectificar o ratificar allò que han votat els ciutadans. Mensaje que repiten en Bruselas. Are we going to step down? The answer is definitely no. We have no options. Cuando proclamarla es una carta que se guardan en la manga. Serà aquesta setmana? Serà la setmana vinent? Será en el moment que es consideri més oportú. Al otro lado, la oposición que le pide evitar la suspensión de la autonomía o algunas de sus competencias, siendo el mismo Puigdemont quien proclame las elecciones.
Si el presidente Puigdemont no rectifica, no tiene un ataque de lucidez, yo lo que pido es que se pongan las urnas en Cataluña para elegir a un nuevo gobierno. Que considere acabada esta legislatura y sea él mismo el que proceda a convocar unas nuevas elecciones al Parlamento. Elecciones que también llegarán si el gobierno decide finalmente aplicar el 155. Lo confirma el PSOE, apoyo del gobierno. En fin, creo que la legislatura en Cataluña, en el Parlamento de Cataluña, si alguna vez se inició, creo que está agotada. Aplicación del 155 que contempla sustituir a Junqueras como titular de Economía en la Generalitat. Hacienda le responsabiliza de la huida ya de más de 700 empresas de Cataluña. Y esto sucedía anoche en Barcelona. Más de 200.000 personas, según la Guardia Urbana, se concentraban en la Diagonal para pedir la puesta en libertad de los líderes independentistas Jordi Cuixart y Jordi Sánchez. Seguían así su mandato de seguir movilizados aunque ellos estuviesen en prisión. Lo hacían con pancartas y con velas. Por cierto, unas velas, o más bien su cera, que esta mañana impedía que se pudiese circular por esa avenida Diagonal. La cera de esas miles de velas se quedó agarrada de tal forma al asfalto que era peligroso para la circulación. Una niña y un adulto han resultado heridos por disparos de balines en la Plaza de la Tolerancia, en A Coruña. La pequeña estaba jugando en el parque cuando uno de los proyectiles le impactó en la espalda. Los vecinos aseguran que no es la primera vez que sucede. Antes de esta niña fue un adulto quien resultó herido en una pierna. Todos los testigos apuntan a que el autor o autora es un vecino que se coloca en una ventana de un piso. La policía ya ha abierto una investigación. Aparatoso accidente esta mañana a las 11 entre un turismo y un camión en la carretera que une Rábade y Vilalba a la altura de Trobo. El conductor del coche, un octogenario de Felmil, resultó herido leve. Uno de los carriles estuvo cortado ya que parte del gasóleo del camión quedó sobre el asfalto. Y otro accidente espectacular, en este caso en Castrelo de Miño. 2 personas han resultado heridas al salirse de la calzada en el coche en el que viajaban. Uno de los ocupantes salió por sus propios medios. Los bomberos tuvieron que excarcelar al segundo viajero. Se trata de una persona de 75 años que usa además muletas para caminar. Fue evacuado en helicóptero. Cacerolada de los vecinos de Rianxo en la Plaza del Obradoiro. La plataforma que pide un centro de día sigue su lucha. Después de encerrarse en su ayuntamiento, llegan a Santiago para intensificar sus reivindicaciones. Se trasladarán, dicen, allí donde puedan solicitar que se solucione su problema. Corte en la calle Pastor Díaz de Pontevedra por el riesgo de desplome de las ramas de este pino centenario. En cuanto se detectó el peligro, comenzaron las labores de poda y de tala de este ejemplar que está en el patio de la Subdelegación de Defensa. Se trata de una actuación preventiva. Nueve y 32 minutos de la noche, información del tiempo. Xavi Fonseca, buenas noches. Muy buenas noches, Gladys. Buenas noticias porque ha estado lloviendo durante las últimas horas en Galicia. Lo ha hecho además de forma intensa, sobre todo en el sur de la comunidad. En algunos puntos de la provincia de Pontevedra se han acumulado incluso hasta 30 litros por metro cuadrado. Mañana seguirá lloviendo en nuestra comunidad. Más buenas noticias porque seguimos con esta configuración atmosférica completamente nueva. El anticiclón de las Azores está retirado hacia el sur momentáneamente y permite mientras tanto que lleguen todas estas borrascas como un tren y que vayan afectando a Galicia con sus frentes asociados. Este es un frente que va a llegar mañana a nuestra comunidad. Es un frente frío por la mañana. Cielos cubiertos y caerán las primeras precipitaciones de forma generalizada. Serán unas precipitaciones de tipo débil. Por la tarde llega ese frente frío que va a barrer la comunidad y dejará precipitaciones que por momentos caerán con bastante intensidad. Lógicamente más intensidad en las provincias atlánticas. El viento sigue soplando de componente sur y por tanto las temperaturas se quedan sin cambios importantes. Mantenemos por tanto valores típicos de esta época del año, del otoño, del mes de octubre, máximas que en algunos puntos incluso no van a llegar a los 15 grados. Así que mañana no se olviden ni del abrigo ni del paraguas. Y como la lluvia es protagonista en Galicia, también lo será en Historias del Tiempo.
La lluvia, el fenómeno meteorológico que define a Galicia, se presenta en nuestra comunidad de muchas formas. Esa variedad de precipitaciones ha creado una realidad única que solo los gallegos podemos percibir. Digamos que la lluvia es para nosotros, lo que la nieve es para los esquimales. A lingua esquimal ten non sei cantas palabras distintas para a cor branca. Pero iso non é porque a lingua esquimal sexa distinta, sino porque están rodeados de branco por todas partes. Una persona de fuera que visite Galicia durante un día de mal tiempo seguramente expresaría una idea sencilla y diría algo así como «está lloviendo». Para un gallego, la misma situación sería muy diferente. Non todo é chuvia, non todo é a mesma chuvia. Entón ti vas creando realidades distintas, nomes distintos para cousas que ti, o teu cerebro, percibe de forma distinta. Pero para percibilo de forma distinta tens que entrenalo. E como entrenas? Vendo chover. Pues fíjense si hemos ejercitado el cerebro lo suficiente que el gallego tiene más de 100 palabras para referirse a la lluvia. Algunas de ellas han sido recopiladas en una tesis doctoral realizada por una profesora de la Universidad de Santiago. Se nunha comunidade ese fenómeno non se dá ou non se dá con tanta frecuencia ou con tanta intensidade, é normal que a comunidade falante non teña unha variedade tan amplia como temos nós, onde ese fenómeno menos este ano si se da con moita frecuencia. Los diferentes términos tienen en cuenta la sonoridad, si es más o menos molesta o su intensidad. Fíjense cuántas palabras se pueden utilizar para describir una lluvia fuerte. Por ejemplo, bátega. Bátega está relacionado co verbo latino batuere, bater, golpear. Entonces, asimílase cando cae unha treboada, un golpe de chuvia, pois como a forza que fai da chuvia o caer a forza. En Galicia lo más habitual son esos días grises con precipitaciones de carácter débil. Para jornadas así, tenemos un amplio repertorio de términos. Uno es babuxa. Esa sensación doce, agarimosa, ligada á viscosidade da baba, que ten relación con ese mismo étimo, fai que unha tarde de chuvia fina, moi espesa, pero que non molesta, se fale desa babuxada, babuxeira, relacionado ca baba dos bebés. Y otra palabra que usamos mucho en las previsiones meteorológicas en Galicia es orvallo. Ten que ver cunha palabra latina que era orbus, que facía referencia á cegueira. Entonces, cando estes días de chuvia, de néboa baixa, que se ven moi pouco realmente, que hai unha escuridade, pois relaciónase con esa pouca visibilidade. Queda demostrado que la lluvia en Galicia es algo más que un simple hidrometeoro. Aunque esto les suene increíble, a veces los políticos se ponen de acuerdo. Eso sucedía esta mañana en el Parlamento de Galicia. Los 4 grupos aprobaban la proposición no de ley para que la filosofía sea materia troncal de nuevo en bachillerato. Seguro que lo recuerdan, estas son las imágenes. Más de 8.000 personas habían firmado en su defensa. Un auténtico impulso, el comienzo, vamos a decir, de un nuevo camino para una formación realmente maltratada. Muy atento, como es normal, a lo que sucedía hoy en la Cámara Gallega, estaba el decano de Filosofía de la Universidad de Santiago de Compostela, José Miguel Saguillo. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, encantado de estar con vosotros. El placer es nuestro, José Miguel. Le decía a José Miguel hace unos minutillos durante la publicidad eso de que en la foto que pueden ver en lavozdeGalicia.es, José Miguel ha estado en el Parlamento de Galicia. Perdóneme que se lo diga, se le ve con una satisfacción, entiendo que es lo que sentía, ¿no? Es así, es un día muy especial. Se lleva un año trabajando en esta iniciativa legislativa non de ley y es el resultado de la inteligencia colectiva. Es un acto que le explicaba hoy a nuestros estudiantes que no tiene precedentes. Es una iniciativa en reivindicación de la historia de la filosofía en segundo de bachillerato, que ha sido apoyada por los 4 partidos de representación parlamentaria en Galicia y que supone un éxito teórico y práctico, realmente un retomar una posición a la filosofía que no tenía que haber perdido nunca. Y ahora estamos entonces en un momento optimista
en un momento que realmente nos invita a que sigamos trabajando, que es de lo que se trata. José Miguel, no sé si has tenido la oportunidad de hablar hoy en la Cámara con los políticos. ¿Qué te han transmitido ellos? Sí, hemos tenido oportunidad de intercambiar opiniones y he encontrado a todos los grupos políticos igualmente sensibilizados con la necesidad de reincorporar una presencia suficiente a la filosofía en el bachillerato, de modo que explotemos las características de formación de los ciudadanos que tiene la filosofía y que continúe sirviendo de puente entre las ciencias y las humanidades. Es una formación esencial y es una formación que estimula el pensamiento crítico y el razonamiento apropiado de nuestros jóvenes. Es algo que en un mundo dinámico y cambiante como el que tenemos es una herramienta fundamental. De modo que noté un apoyo en todos los grupos, cada uno desde su ángulo filosófico y político, naturalmente, pero todos coincidieron en esta necesidad de poner la filosofía otra vez en el lugar que merece. Claro, este es el principio de un camino, un principio importante, después de que la LOMCE barriese prácticamente la filosofía de la educación en bachillerato. Para los que nos queda el bachillerato lejos, José Miguel, ¿es cierto eso de que aquellos que ahora mismo estudian ciencias no tocan la filosofía? Es cierto, nos estamos encontrando con que además es una demanda sentida en la sociedad. Estamos teniendo estudiantes en la Facultad de Filosofía que recuperan la filosofía como segunda carrera y vienen de físicas, vienen de medicina, vienen de historia, vienen de las humanidades, pero en general es una reivindicación sentida, socialmente apoyada por 8.500 firmas, pero también con gente con cierta cualificación en ciencias. Y entonces nuestro empeño en este momento es intentar reconducir esta situación, poder propiciar planes de estudio y contenidos curriculares que incorporen una formación humanista y científica, las dos cosas. Y estamos intentando que esto llegue a buen puerto. Seguiremos trabajando para que esto continúe, pero el primer paso que se ha dado hoy es esencial, era fundamental, y nos sentimos satisfechos y con ganas de seguir en el empeño de conseguir que la filosofía tenga el lugar que merece. Hay que decir que no solemos criticar la filosofía aquellos que venimos de las letras. Yo creo que los que seguimos diciendo que somos de letras la disfrutamos en su momento, pero es cierto, José Miguel, que la filosofía, no sé por qué, porque yo no creo que sea tanto por el contenido, es una de esas asignaturas que los chavales, hablo ahora mismo del bachillerato, de la época de instituto, temen a un nivel que yo pondría casi en las letras al de las matemáticas en los números. Interesante, buen ángulo sobre la dificultad. En este momento estamos teniendo un esfuerzo por parte de todos los equipos docentes de medias y de la facultad para actualizar todas las técnicas pedagógicas y los contenidos curriculares que hacen que los contenidos tradicionales de la filosofía se puedan presentar de un modo didáctico, de un modo a modo, digamos, de juego pedagógico con los estudiantes, de modo que puedan implementar lo que teóricamente se va aprendiendo en prácticas reales que les permitan ver la realización de lo que han ido pensando, lo que han ido elaborando. Hay muchos modos de trabajar en laboratorio, en prácticas sociales, en toma de decisiones, en grupos, en dinámicas de grupos, y todo esto está haciendo que la filosofía tenga no solo el aspecto teórico, que ciertamente puede estar ligado al exceso de erudición y algún tipo de, en fin, de temor excesivamente teórico, para un aspecto mucho más racional y aplicado de lo que explicamos en filosofía. José Entonces, Miguel, se trata de... Sí, perdona. Sí, no, decía que estamos intentando hacer un esfuerzo por llevar los contenidos filosóficos, que no son fáciles, sin duda, a una realización y una constatación de la importancia y la vigencia que tiene en el mundo que tenemos. Ese esfuerzo por llevar a la práctica la filosofía es lo que está ayudando a que subamos el número de estudiantes matriculados, que tengamos un entusiasmo social sentido y transmitido, y nos hace sentir muy optimistas en el día de hoy, por lo menos. José Miguel, ¿es verdad que ha crecido la matrícula, aunque no sé si de forma más o menos discreta, en Santiago, en el grado de filosofía? Efectivamente, efectivamente. Este movimiento de un año que ha sido llevado en los hombros de destacadísimos compañeros de medias
ha movido socialmente las redes, ha tenido la capacidad de poner la filosofía delante de los ojos de los ciudadanos, y en este momento de ser una titulación, la filosofía, que es la única carrera de filosofía que se imparte en Santiago de Compostela, en toda la comunidad gallega. Hemos pasado de tener dificultades para llegar a 50 estudiantes a este año yo tengo en mi primer curso de argumentación y retórica 78. Y esto no ha sido ni gratuito ni accidental. Esto es porque estamos determinados a recuperar el papel que la filosofía merece y estamos haciendo todo lo posible por mantener esta presencia social y hacernos sentir como importantes y como necesarios dentro, naturalmente, del cúmulo general de todos los saberes. Yo supongo, José Miguel, que tú ya les habrás preguntado a esos nuevos alumnos, incluso ya a los más veteranos, ¿dónde se ven cuando se acabe su formación? Porque todos en nuestra mente decimos eso de filosofía, enseñanza y a ver de dónde sacan la plaza, pero creo que se abren nuevos y esperanzadores caminos, ¿no? Es una pregunta muy importante porque tenemos que estar atentos no solo a la generación de nuestros estudiantes, sino a los de sus padres, que están preocupados por naturalmente pensar en hacer sus hijos. En primer lugar, conviene recordar que a la universidad se viene a educar, a formarse, y estamos empeñados en generar ciudadanos con capacidades para tomar decisiones morales en la vida, para tener capacidad de raciocinio y de sopesar pros y contras a la hora de tomar decisiones. Y queremos también, naturalmente, ciudadanos que sean competentes en ámbitos un poco más específicos. Ciudadanos competentes en medicina, probablemente, ciudadanos competentes en derecho, ciudadanos competentes en historia del arte, y así sucesivamente. Pero lo que estamos haciendo es tratar de que nuestros contenidos curriculares destaquen lo que llamamos las competencias transversales, es decir, que las capacidades de un filósofo sirven para distintos aspectos y distintos tramas de trabajo que puede ir desarrollando la sociedad. El acontecimiento de hoy de la iniciativa legislativa popular puede que desatasque las paralizadas oposiciones. Eso va a ser una gran oportunidad para nuestros estudiantes actuales. Pero estamos empeñados en conseguir que tengan otro tipo de salidas que tienen que ver con grupos interactivos, que tienen que ver con capacidad de gestión de grupos, con capacidad de interpretar cuál es el momento social que requiere actuación, con capacidad para formar en la gestión de fundaciones culturales, con un espectro muchísimo más amplio de lo que hasta ahora estábamos contemplando de lo que podía ser la educación filosófica como enfocada exclusivamente en la enseñanza. Queremos esto y queremos intentar ver que estamos actualizando nuestros valores y nuestros saberes. Se trata de eso en este momento, es lo más importante. José Miguel Sahuillo, pues hoy, desde luego, en este día, vamos a decir, para enmarcar el primer paso de este nuevo camino y noticias esperanzadoras, porque, voy a decirlo por una vez, parece que le echamos un poco de cabeciña a las cosas. José Miguel, enhorabuena, gracias por haber estado hoy con nosotros, un placer. Ha sido un placer también, muchísimas gracias por esta oportunidad, hasta pronto. Buenas noches, hasta pronto. Cada año nacen en el mundo 15 millones de prematuros. En nuestro país, un 6% del total de nacimientos se producen antes de la semana 37 de gestación. Mateo y Manuela son dos de los 4.000 prematuros extremos que nacen cada año en España. Sus padres, residentes en Malpica, tuvieron que tomar una decisión durísima, dejar a Mateo en el camino o seguir adelante con los dos bebés. La historia al completo esta noche a las 10 en Sana Sana. Na semana 28 fomos facer a revisión e cando nos fixo a ecografía pois viu que Mateo como que parara de crecer. Houbo que decidir se sacábamos os dous bebés ou se esperábamos a que Mateo fallecera, que non iba a resistir moito máis, en beneficio de que ela podería aguantar unhas semanas máis dentro da barriga, e decidimos que pa diante cos dous, e 850 gramos Mateo e 1,2 kg Manuela. Sí que foi duro porque non nos esperábamos
ter que vernos nesa situación, ter que tomar esa decisión, ter que estar convaleciente, ter que marchar para casa e deixar os nenos ali, e pasar as noites sin saber se están ben, se non están ben, e non sabes o que che van decir cando chegas ali, pero bueno, nada, as alegrías tamén son dobles, o sea que compensa. Sana Sana ya lo ven a partir de las 10 de la noche. Como les decimos, estamos muy pendientes de la actualidad de Cataluña. Se termina el plazo al presidente, a Carles Puigdemont, para dar una respuesta a Rajoy en el sentido de volver a la legalidad para evitar que se aplique el artículo 155. A esta hora es lo más probable, suspender la autonomía de Cataluña. Pues bien, como podemos leer, como actualizan nuestros compañeros de La Voz de Galicia.es, ahora mismo el PDeCAT avala que Puigdemont declare la independencia si se aplica el 155. Carles Puigdemont habría asegurado hoy ante el Consejo Nacional del PDeCAT que si Rajoy activa el artículo 155 de la Constitución, él levantará la suspensión de esa declaración unilateral de independencia y seguirá adelante. Es decir, esa suspensión, esa declaración de independencia que hacía Carles Puigdemont en el Parlamento hace solo unos días, que a su vez suspendía para iniciar un proceso de diálogo que no se ha llevado a cabo. Así terminamos, siguen informados al minuto en La Voz de Galicia.es. Más que contar mañana a las 9. Gracias por estar ahí.